Muchísimas gracias por esta presentación. Primero de todo, gracias a toda la gente que ha venido hoy presencialmente. Da gusto otra vez poder vernos presencialmente en este tipo de eventos y también ver que cada vez más vamos hacia eventos híbridos en la que también hay compañeros y compañeras en la que se están conectando, que parece que es el futuro de este tipo de conferencias. Agradecer a la Cátedra de Brecha Digital Generacional el contar con la asociación Somos Digital, que ahora mismo presentaré, y me presento a mí mismo también para la gente que nos está viendo. Soy un hombre de mediana edad, de pelo corto, marrón y algo corpulento. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias por la presentación en el ámbito más profesional. Hoy estoy aquí como vicepresidente de la asociación Somos Digital. Dejadme que empiece por compartir una pequeña presentación que tenía preparada. Dame un segundito. Vale, creo que ya la estáis viendo. En primer lugar, y para hablar de por qué creemos que los centros de competencias digitales, este concepto en el cual aunaremos ahora durante esta mañana, son imprescindibles en el trabajo por la lucha de los derechos digitales y por salvar la brecha digital generacional, me toca primero de todo, como vicepresidente, presentar un poco nuestra asociación. Somos Digital es una antes conocida con el nombre de Comunidad de Redes de Telecentros de España. Es una asociación que nace en el año 2008 y lo que pretende es juntar instituciones, entidades, organizaciones y colectivos con el fin de trabajar en la creación, la dinamización, por construir una ciudadanía 100% digital, ¿no? Esto lo hemos hecho construyendo lo que a nosotros nos gusta llamar un lobby, ¿no? Con el buen sentido de la palabra, un lobby de centros de competencias digitales en España. Luego aunaremos un poco más en este concepto, que espero que no sea del todo desconocido, porque intentamos que en nuestro trabajo diario cada vez sean más conocidos este tipo de centros. Pero bueno, la entidad, como os decía, es una entidad que nace en el 2008 con la necesidad de algunas redes de centros de competencias digitales en España por agruparse y empezar a trabajar, a hacer incidencia política, a organizarse y sobre todo a darse a conocer a la sociedad. Digamos que nuestra misión es acelerar y dar soporte a organizaciones públicas y privadas que desarrollan, en este caso, programas de formación y certificación en competencias digitales. La idea es construir una ciudadanía a través de los centros de competencias digitales en el ámbito urbano, pero como podréis ver también muy centrados también en el ámbito rural. Un poco en la historia de la creación de los centros de competencias digitales, una historia no sumamente reciente, sino que empieza en el año 1997, donde aparece en el País Vasco el primer centro de competencia digital, el centro de Gordoxela. Es una trayectoria, como podéis ver, de más de 20 años, ¿vale? A nivel europeo esta trayectoria es más amplia. En el año 87 encontramos el primer centro de competencias digitales en la zona de Suecia y Dinamarca, muy vinculado a la creación de las bibliotecas públicas. Por lo tanto, con una vocación comunitaria y de aprendizaje hacia la ciudadanía muy amplia, ¿no? Y esa ha sido la trayectoria durante estos más de 20 años. Y también una trayectoria de transformación, desde la aparición del primer centro en el año 97 en el País Vasco a la creación de la primera red en Asturias en el año 2000, pasan tan solo 3 años, ¿no? Pero en esos 3 años ya hay una transformación de lo que es la organización de este tipo de centros y una necesidad de constituirnos con una cierta organización y arquitectura que ha sido un poco el ADN de estos centros durante todos estos años. Y ahí me explico un poco. Los centros de competencias digitales están ubicados, la mayoría de ellos, en comunidades autónomas, son por lo tanto de titularidad pública con distintos formatos. Es decir, hay veces en que el espacio físico es de un ayuntamiento, de un municipio, hay veces que es de la comunidad autónoma. La contratación de la persona dinamizadora que dinamiza estos espacios también a veces es mixta, es veces el ayuntamiento quien lo contrata, a veces la comunidad autónoma. Y tenemos además, aparte de las redes públicas, otro tipo de redes privadas, en este caso, como por ejemplo la red que yo represento. Yo soy vicepresidente de Somos Digital, pero al mismo tiempo represento a Fundación Splay, que organiza una red privada de centros de competencias digitales en toda España, no solo en una comunidad autónoma. Por lo tanto, somos una entidad muy heterogénea,
con sector público, con sector privado, con una vinculación con el tercer sector. Recientemente también se han incorporado redes como Cruz Roja, o, por ejemplo, también a nivel público, pues la red de la Comunidad Valenciana, que se acaba de incorporar también, es de las más recientes, ¿no? Entonces, nuestra visión es conseguir que los ciudadanos sean 100% digitales, como ya había dicho, que las personas con bajas competencias digitales, en este caso, tenemos que considerar que se consideren ahora mismo los analfabetos del siglo XXI y, por lo tanto, nuestra labor comunitaria y la voluntad es la de construir y formar a todas estas personas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos un poquito de nuestra asociación? Pues fomentar la cooperación y la colaboración entre responsables de redes de centros de competencias digitales. Esto es un aspecto importante porque al estar construidos a nivel regional o de comunidades autónomas es muy importante la coordinación, porque si podemos establecer una colaboración entre distintas comunidades, como lo hemos hecho durante estos años, podremos establecer un estándar que pueda servir a nivel de todo el Estado, ¿no? Un ejemplo muy práctico. Castilla y León tiene desarrollado su propio examen de competencias digitales en su comunidad autónoma. Si este examen está construido a través de unos estándares a nivel europeo, ahora hablaremos de los estándares, los marcos. Si ese estándar se pasa a Extremadura, a Andalucía, a Cataluña, al resto de comunidades, será mucho más fácil en un futuro, y es la dirección en la que vamos, el poder construir un único currículum o una misma certificación, como pasó ya en su momento con las leyes vinculadas al ámbito de la juventud. No sé si algunos estáis aquí vinculados, yo vengo mucho del ámbito de la juventud, pues todas las titulaciones de monitores, de tiempo libre, todo ese trabajo se hizo primero en las comunidades autónomas y luego se fue extendiendo para convalidarlo y extenderlo a más comunidades. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos es el de poner en contacto a los responsables de estas redes de telecentros. También el de proponer y desarrollar actuaciones que mejoren la operatividad de los telecentros, o ya hablamos de centros de competencias digitales, ¿vale? Y los servicios que prestan a la ciudadanía. Nosotros, en un ejercicio que hacemos en el 2018, con un documento que hemos titulado los centros de competencias digitales del futuro, hacemos un ejercicio de imaginación, lo que se llama Futures Literacy, ¿no? La literatura del futuro a 30 años, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos que serían estos espacios, ¿no? Y allí nos implica el hacer una retrospectiva de cuáles son los servicios, el catálogo de servicios que ofrecemos, que vemos que es muy amplio. Muchos tendréis en la mente, si digo, el concepto telecentro, cibercentro, conexión a Internet. Bueno, eso fue una primera etapa de los centros donde el Internet todavía no llegaba a las casas, ¿no? Y en esos momentos esos espacios se convertían en espacios donde podía ir a conectarme a Internet, a recibir un poco de formación. Era más que nada salvar una primera brecha de acceso a los dispositivos, a la conectividad, ¿vale? Y los centros en ese momento fueron muy populares porque Internet no estaba en nuestro móvil, no estaba en casa, no estaba a bajo coste. Bueno, eso es discutible, ¿no? Pero bueno, a bajo coste. Somos uno de los países con la tasa más alta de los precios por el consumo de Internet. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en esa primera etapa, los centros se convierten en puntos de referencia. Hay además unos planes muy interesantes del gobierno, los planes Avanza, no sé si alguno los recuerda por aquí, en 2004 más o menos, en la cual nos dieron hasta coches de Red.es, de la entidad que promocionó estos planes, en la cual ayudamos a construir más de 4.000 centros de competencias digitales en toda España, sobre todo en zonas rurales, ¿vale? Aquí podréis ver un poco a nivel de las redes que estamos constituyendo. Ay, perdonad, es que os voy pasando ahí. Aquí. Ahora podéis ver un poco aquí en esta foto las 15 redes de centros de competencias digitales que actualmente conforman la asociación, ¿vale? Como podéis ver, las últimas incorporadas, la de la Generalitat Valenciana y la plataforma de Red Conecta, que luego una compañera nuestra, Anabel Pérez, nos hablará sobre el tema de la plataforma, que es otra red, en este caso conformada por entidades del tercer sector, que han sido grandes aliados en todo este proceso. Es decir, más allá de la administración pública y de los centros conformados en los espacios de las comunidades autónomas, también las entidades sociales
sociales han conformado un papel de militancia en la alfabetización digital de las personas en riesgo de exclusión. Y en este caso, un papel muy importante en el de las personas mayores, porque han sido el colectivo diana durante todos estos tiempos de estos espacios. Dicho esto, tendríamos que hablar de qué es un centro de competencias digitales, ¿vale? No sé si alguno de los presentes, por lo de interactuar un poco y aprovechar esto, se atreve con una definición. ¿Conoce alguno? ¿Conocéis algún centro cercano en vuestra zona? ¿No? ¿A nivel municipal? ¿No? No. Bueno, pues ese es uno de los problemas y una de las necesidades que tenemos de hacer este tipo de conferencias y de darnos a conocer, ¿vale? Los centros de competencias digitales ya lo define muy bien Karma Peiró, que es una periodista especializada en tecnología, en un libro que se titula Las redes de telecentros en España, una historia por contar, del 2006. Imaginaros, ya estábamos explicando qué eran los centros, ¿no? En ese momento se empieza a denominar telecentro a un espacio físico donde hay una conexión a Internet, una persona dinamizadora que da formación en temas de competencias digitales. Pero los centros son mucho más que todo esto, son espacios de innovación, son espacios comunitarios de acceso. Por ejemplo, tenéis que imaginar una persona que llega nueva a una ciudad o a un municipio pequeño y no tiene todavía una red comunitaria, una red de personas con las que trabajar. Pues estos espacios han sido y siguen siendo durante mucho tiempo un primer sitio donde ir, porque necesito conectarme, necesito saber qué servicios hay en este municipio. Entonces, al mismo tiempo, el dinamizador, la dinamizadora, que es la figura de la persona dinamizador, dinamizadora TIC, es la figura de la persona que lleva estos centros, hace una labor comunitaria muy importante, aparte de la labor de formación en temas de competencias digitales, ¿vale? Estos centros, como decía, cambiaron por completo. O sea, la idea original de este centro, donde solo hay una conexión a Internet, ha ido renovándose. Podéis encontrar redes como la red de Andalucía, la red de Guadalinfo, con más de 800 centros en toda Andalucía y con modelos de centro totalmente distintos. Hay modelos innovadores que promocionan las competencias STEM, ¿no? La de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas. Podéis encontrar actividades de robótica educativa, podéis encontrar programación, un catálogo de servicios, como os decía, cuando hicimos este informe, muy amplio y que nos da a entender que tenemos todavía una trayectoria como centros por delante, pero que tenemos que poner ese catálogo a disposición y a conocimiento de todas las personas a nivel ciudadano. Sobre todo, y más ahora, en el momento en el que vivimos, ¿no? Vivimos una explosión desde hace 2 años con la pandemia muy fuerte de la digitalización. Y perdonadme la expresión, pero parece que ahora el trabajo que se ha estado haciendo durante todos estos 20 años o no ha existido o no se pone en valor. Yo ahí voy a ser un poco crítico, ¿no? Vemos cómo hay ejercicios muy importantes a nivel de todo el Estado, de empresas privadas que ofrecen cursos para la digitalización de 30 horas, 60 horas. Son intervenciones muy quirúrgicas que digamos, son necesarias, pero es mucho más necesario un plan estratégico como el plan de competencias digitales, por ejemplo, que haga el gobierno con una perspectiva más allá de que haya o no los fondos Next Generation detrás para activar todas estas políticas públicas, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que vimos, os voy a contar un caso, ¿no? sobre esto del conocimiento de los centros. Hace relativamente poco, en noviembre del 2011, Aurelio Medel, que es un doctor de Ciencias de la Información y es profesor en la Universidad Complutense, sacó un artículo en un diario, creo que era el diario 5 Días del País, un digital del País, haciendo una propuesta que, bueno, el título del artículo era «Cómo integrar a jóvenes y mayores en el mundo rural», ¿no? Y hay una propuesta en valor que nos parece súper interesante que decía que construyendo una red nacional de CITs, que él lo denominaba Centros de Integración Digital, podríamos, por un lado, fijar a personas jóvenes que en ese momento no se desplazaran desde los pueblos, se quedaran en las zonas rurales, pudieran teletrabajar, como concepto también que se ha integrado dentro de nuestra sociedad, y quedarse en esos espacios como de coworking, ¿no? Y que aparte podían servir también como espacios
de integración, de formación para las personas mayores. Bueno, nosotros como asociación nos vimos obligados a escribir una carta a Aurelio y a decirle: Aurelio, esta red ya existe. Es una red que actualmente, a ver si puedo, ahí. Es una red que actualmente alcanza 1.822 localidades, que da servicio a 15 millones de personas y que además, perdona, no sé si se ve bien por esta parte de aquí, sí, aglutina a 2.153 centros de competencias digitales que ahora mismo tengamos registrados como asociación. Eso quiere decir que hay muchos más centros, porque la red de Cataluña, la xarxa Òmnia, no está integrada, o la red de Cacet-Lagunea de País Vasco no está integrada en la asociación. Entonces, imaginaros qué cantidad de centros hay y qué capilaridad tienen estos centros. ¿Por qué? Porque un 79% de ellos está en zonas rurales. Es decir, cuando se implementaron estos primeros centros, y algunos también, como yo digo, militantemente siguen funcionando en estos espacios, se implementaron en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y siguen funcionando, ya sea porque hay una voluntad del propio ayuntamiento, porque hay un apoyo de la comunidad autónoma, pero con un trabajo de militancia de todo este tiempo. Eso también conforma, como podéis ver aquí, una red de 1.442 formadores, que en este caso son los dinamizadores y dinamizadores digitales. Hago un pequeño paréntesis sobre este perfil porque me parece muy interesante. Nosotros intentamos hace algunos años el introducir dentro de las formaciones profesionales de grado superior, dentro de la rama de las socioculturales, la figura del dinamizador TIC. Fue un trabajo que se empezó en Cataluña y que en el momento de pasar en la parte del SEPE del Ministerio quedó un poco trabado. Podéis consultar todo el programa de lo que sería la formación o el corpus de la formación de un dinamizador TIC porque está publicado. Hay una asociación de dinamizadores que todavía lo conserva. ¿Qué nos pasa? Que si no tenemos reconocida la figura de la persona dinamizadora de estos centros, por lo tanto no tenemos un reconocimiento también profesional, ¿no? Y hay un gran desconocimiento. Los perfiles, yo he sido dinamizador de un centro también, son muy variopintos. Normalmente vienen del ámbito de la educación, aunque tienen una formación en tecnología, o a la inversa, ¿no? Vienen del ámbito de la tecnología y tienen una deferencia por la parte educativa. Son perfiles híbridos muy interesantes y que realizan un trabajo impresionante en cada uno de estos centros. Si vais a la página de Somos Digital podéis ver, no os lo enseño ahora, pero un pequeño mapa donde hemos puesto varias capas de centro por centro estos 2.100 centros y veréis la capilaridad, por lo tanto, que tenemos a nivel de toda España. Por eso creemos que cuando en el Plan Nacional sobre competencias digitales se habla de una red pública de referencia, es la primera vez que se habla de algo así también, estamos muy contentos de que en un Plan Nacional de Competencias Digitales se hable de estos centros. Se habla de centros de referencia a nivel nacional, se habla de centros de formación reglada, de FP, se habla de bibliotecas y también entramos nosotros, los centros de competencias digitales, que seríamos un agente muy válido, y lo somos de hecho, pero no tan reconocido, para trabajar todo el tema de las competencias digitales con distintos colectivos, ¿vale? Como podéis ver, a nivel de usuarios registrados, nosotros hacemos una encuesta todos los años con las distintas redes. Tenemos casi 2 millones de usuarios registrados, es decir, usuarios asiduos de estos centros de competencias digitales, y este número ha ido creciendo porque se han ido incorporando redes y nuestra intención, nuestra idea es poder conseguir que estemos todas las redes de telecentros agrupadas en España. Este modelo no es un modelo único que nos hayamos inventado nosotros aquí, ¿vale? No es un modelo que está funcionando a nivel europeo. Hay entidades que nosotros consideramos hermanas, como por ejemplo All Digital, que es una organización que aglutina también centros de competencias digitales en toda Europa, creo que en más de 70 países. Es un modelo que nos viene muy bien para trabajar de forma coordinada un aspecto que ha estado un poco descoordinado, digamos así, en los últimos años, ¿no? Que si currículums del K12, que si las competencias para el siglo XXI, que si las competencias digitales, que si un marco.
nos tienen un poco fritos, ¿no?, a nivel de cuáles son las referencias de las competencias. Pero lo que está claro es que la competencia digital está considerada ya una de las 8 competencias digitales fundamentales para la vida. Y eso no podemos obviarlo. Y ahí vendría también a comentar, ¿no?, que, y por eso la intención de esta ponencia, los colectivos con los que trabajamos. Voy a daros algunos datos. Los destinatarios principales de los centros de competencias digitales son personas mayores, personas adultas en búsqueda de empleo, personas en riesgo de exclusión y recientemente también jóvenes y niños. Estos colectivos se incorporan más tarde a los centros de competencias digitales, no son, digamos, los colectivos diana de estos centros. Normalmente han sido, sobre todo, las personas mayores, ¿no?, con esa necesidad de ponerse al día, de formarse en este concepto que nos tiene que ir sonando a todos, que es el del aprendizaje a lo largo de la vida. Supongo que a vosotros, que sois más jóvenes, ya os lo están inculcando aquí en la universidad, que acabaréis una carrera, pero no acabaréis nunca de estudiar, de aprender, de estar formándonos continuamente. Pues eso es aplicable a todos los colectivos. Si tenemos en cuenta que en España el envejecimiento poblacional, este es el número de personas mayores respecto al total, es mucho mayor en el entorno rural que en el entorno urbano, es decir, unos 10 puntos, tenemos una población muy envejecida en los entornos rurales. Vemos la necesidad de trabajar, sobre todo con personas mayores de 55, mayores de 65, por la brecha digital en estos entornos rurales. También por una cuestión que supongo que será obvia para vosotros, que es la movilidad. Estas personas no están cada día para poder ir y venir de grandes ciudades y tal, ¿no? Entonces, es muy importante iniciativas como, por ejemplo, iniciativas interesantes como las de los centros de competencias digitales móviles, es decir, autobuses que van a los pueblos más pequeños para realizar formaciones, para acercarse a la ciudadanía. Pero también es muy importante que, por pequeño que sea el espacio, el presupuesto de un municipio, haga una apuesta por tener un aula donde poder impartir. Todos diréis, ostras, Guillem, estás hablando de aulas, ¿no?, en un momento en el que hay 3 personas conectadas. Sí, pero necesitamos la presencialidad, el aprendizaje, como sabéis, y ayer estuvimos viendo también muchas claves del aprendizaje con personas mayores, tiene que ser básicamente presencial para el acompañamiento. Y sobre todo para un concepto que ayer estábamos comentando, que es el de la amigabilidad tecnológica, es decir, el acompañamiento necesario en todos estos procesos con mucha delicadeza, con mucha atención, con mucha paciencia y tiempo, ¿vale? Sobre todo para trabajar con estos colectivos. Por ejemplo, decimos que a pesar de que en términos porcentuales la población rural representa en torno al 20% del total, según el informe de AROPE del 2018, más del 30% de esta población rural está en riesgo de pobreza o exclusión social, y es uno de los colectivos donde las brechas digitales hacen un mayor mella, ¿vale? Por lo tanto, las personas mayores en entornos rurales son una población diana de los centros de competencias digitales, y así lo podemos ver, pues como os enseñábamos aquí, en este 79% de los centros que están en zonas rurales, pero lo podríamos ver si viéramos un poco las estadísticas de cuáles son las poblaciones a las que atienden estos centros. Por lo tanto, en cierto modo, y perdonadme la expresión, pero nos hemos vuelto especialistas también en el trabajo con estos colectivos. Estamos muy orgullosos de ello, y hoy además quería también introduciros una de las actividades, una de las muchas actividades que hemos estado haciendo como Somos Digital, y que creemos que es un ejemplo de cómo poder trabajar el envejecimiento activo de la población a través de las tecnologías. Bien. Bueno, no voy a ahondar muchísimo en esta parte. Nosotros tenemos una actividad que hemos analizado desde el 2018 hasta el 2021, ¿vale? Recientemente hicimos la evaluación de lo que era nuestro plan estratégico en todo ese tiempo, con cuatro líneas estratégicas básicas. Perdón que tengo un poco de lío entre uno y otro. Uno sería el trabajo de la identidad, la visibilidad y la comunicación digital. Estamos hablando de la asociación y, por ende, el trabajo con las redes que están en la asociación. El segundo era el trabajo de un ecosistema de innovación abierta, ¿vale?
Es decir, intercambio de ideas y contenidos para los dinamizadores, herramientas colaborativas entre los responsables de redes, crear un observatorio digital también, que es uno de los objetivos que nos hemos planteado en este tiempo. Y otra línea estratégica, la 3 en este caso, que era de formación y certificación en competencias digitales. Vale, si ahora os pregunto, porque veo que estáis muy atentos, ¿sabéis si hay alguna certificación en competencias digitales a nivel español que esté validada, por ejemplo, para un concurso público, para oposiciones? ¿No? Deberíais saberlo, por si os vais a presentar, saber cómo hacerlo. Mirad, lo hay, por ejemplo, en Cataluña, el ACTIC, que es una certificación a nivel regional, valida los conocimientos y puntúa para las oposiciones en Cataluña, ¿vale? No fuera. Pero no hay ahora mismo un sistema de certificación a nivel nacional de competencias digitales avalado, digamos, en este caso público, que valide esto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos encontramos certificando en competencias, primero, o a nivel privado, es decir, con certificación de fabricante, Microsoft Office Specialist, IC3, distintas certificaciones, y luego nos vemos con la necesidad de que estas personas puedan coger estas certificaciones y validarlas, porque tienen un número de horas, porque han hecho formación con nosotros. Nos volvemos locos con esto, porque cuando no necesita un tipo de documento, necesita otro. Entonces, estamos intentando, a nivel de todas las redes, el estandarizar un mismo sistema de certificación de competencias digitales validado por el marco común europeo, ¿vale? Y aquí hago un paréntesis, luego hablaremos del DICCOM, que es el marco común europeo de competencias digitales, en 5 ejes principales. Este trabajo nos ha permitido que, por ejemplo, comunidades como Castilla y León firmen acuerdos con Andalucía, con Extremadura, desarrollen herramientas de autodiagnóstico muy importante, ¿no? Para saber en qué me tengo que formar, primero tengo que saber en qué tengo carencias, ¿no? Y hemos desarrollado herramientas basándonos en DICCOM-SAT, que es un poco el marco común de cómo aplicar este marco común a una herramienta de autoevaluación, por ejemplo. Y ahí vamos hacia un camino interesante, que es el del plan estratégico de este año, que es el intentar ser los primeros que propongan una certificación a nivel español en temas de competencias digitales, porque creemos que tenemos la experticia, conocemos tanto la parte privada como la parte pública y seguimos trabajando en eso. Como no, en estos 3 años que hemos evaluado, pues hemos seguido dando formación. Y luego también una línea estratégica que es la del posicionamiento estratégico de las redes de centros, de las redes y de la propia asociación, ¿vale? Aquí entraremos un poquito más en detalle en el nuevo plan estratégico del 2022 al 2025. No quiero aburriros con cosas internas de la asociación, pero para mí es muy importante porque son las líneas hacia donde trabajamos y que creemos que nosotros tenemos que compartir con el resto de la ciudadanía. En este caso, el nuevo plan estratégico incluye incidencia institucional y política como uno de los ejes principales. Hemos conseguido entrar en la agenda de digitalización en España, en el Observatorio de Transformación Digital del Ministerio, por primera vez. Hay más de 100 y pico asociaciones puestas allí, pero no había ninguna asociación que representara a los centros de competencias digitales, algo muy interesante. Fundación de fundaciones, federaciones de personas con discapacidad, personas mayores, pero faltaba esa parte. Entonces, entrando en ese ecosistema hemos podido ver cuáles son los planes del Gobierno para la digitalización en España y poder hacer nuestras aportaciones. Una de nuestras aportaciones fue que se consideraran los centros de referencia como los centros de competencia digital. Es decir, si tienes una red armada y lista para trabajar, ¿por qué no utilizarla? Esta es una de las líneas de incidencia institucional y política. Luego también seguimos trabajando como plan estratégico para el 2022-25 en temas de competencias digitales, ¿vale? En esta línea que os comentaba hace poco, en consolidar una certificación a nivel nacional. Pensad, y hago un paréntesis, que a nivel europeo esto va a pasar, ¿vale? A nivel europeo se ha concedido ya una licitación a All Digital para hacer un estudio también en España de la viabilidad de una certificación en competencias digitales europea. Eso es. ¿Algunos conocéis el Europass, el currículum europeo? ¿Sí? Vale. Currículum europeo, si os fijáis, ha incorporado toda la parte de competencias digitales dentro del currículum.
Eso es que habrá una conexión entre la certificación a nivel europeo que tendrás de competencias digitales y tu Europass. De tal manera que lo de conocimientos informáticos a nivel usuario se ha acabado. Se va a acabar, igual que pasó con los idiomas en su momento, ¿vale? Y ahí entraremos en una certificación, en un estándar a nivel europeo. Eso es un trabajo laborioso y que va a llevar tiempo. Nosotros nos queremos posicionar también aquí como entidad que podría realizar este estudio por la capilaridad que tenemos. Seguiremos, por lo tanto, como plan estratégico trabajando, no os lo estaba enseñando, perdón, trabajando en red, como es nuestro ADN como asociación. Vamos hacia una línea de la asociación que es una gestión profesionalizada y sostenible de la propia asociación. Pensad que ahora todo nuestro trabajo ha sido como voluntarios. Nosotros como responsables de redes tenemos una junta, nos organizamos, pero trabajamos de forma voluntaria. Solo teníamos derivada una pequeña oficina técnica para temas de comunicación. Hemos ampliado, hemos crecido como entidad y ahora hemos sacado un puesto para gestor de la asociación y podremos crecer tanto en la financiación como en otros aspectos, porque lo creemos necesario como asociación. No podemos seguir funcionando como funcionábamos hace algunos años. Una de las líneas estratégicas es la de fortalecer la figura del dinamizador digital, ¿vale? Pensad que vamos a tener trabajo en esta línea, También os lo digo por todos los que estáis trabajando en el ámbito de la comunicación, que también hay mucha gente que viene de este lado, o del ámbito de la educación. El pensar en un perfil híbrido, me gustan las tecnologías, me gustaría el hecho de enseñarlas, de aprender, de acompañar, es un perfil que va a tener unas potencialidades igual que el perfil de cuidador o cuidadora, porque nos enfrentamos a una sociedad que va envejeciendo progresivamente también. Y como línea estratégica número 6 también hemos querido trabajar todo el plan de comunicación de la entidad. Vale, vamos a cosas muy concretas. ¿Qué estamos haciendo ya en este 2022? Vale, pues como cosas muy concretas que os estaba diciendo de la línea estratégica, ahora iremos a la parte de actividades, que para mí es la más interesante. Hemos lanzado una gestión profesionalizada, sostenible y económica de la entidad por la contratación de este perfil gerente, la diversificación de las fuentes de financiación. Hasta ahora, como asociación, solo nos financiábamos con las cuotas de cada uno de los miembros. Ahora estamos intentando abrirnos también a las empresas privadas, ¿no? Y poder también de esta manera ampliar el trabajo que realizamos. Y en comunicación, pues el tema que os decía de establecer un plan de comunicación y una carta de servicios de la asociación hacia sus miembros. Vale, pero vayamos con la parte de actividades. Acciones en marcha. El 2022 ha sido un año muy fructífero para nosotros. Ha sido un año lleno de actividades y sobre todo de muchas actividades coordinadas entre las redes, que es donde creemos que nosotros tenemos un mayor impacto. Una de las primeras cosas que hemos hecho es una traducción de la última versión del DICCOM 2.2. Una cosa como muy básica, pero que nadie cae, que es que cuando se saca un documento de estos tipos no hay nadie que lo traduzca. Entonces, nos llega un marco común europeo de competencias digitales muy interesante, pero está en inglés. Entonces, los compañeros de la red de Extremadura hace años que ya llevaban un trabajo de decir, oye, somos los primeros, tranquilos, ya ponemos nosotros el dinero y lo traducimos. En este caso, fuimos la propia asociación quien decidió, cuando se lió el nuevo marco, traducirlo al castellano. Lo podéis encontrar y descargar dentro de nuestra página de Somos Digital. ¿Qué novedades hay de este marco? Este marco lleva evolucionando desde hace varios años en sus distintas versiones, 2.0, 2.1. Estamos en una nueva versión del marco que incorpora, por situaros un poco, este es un documento que se elabora desde el JRC, una institución que está ubicada en Sevilla, un estudio de alto nivel de investigación de la Unión Europea, ¿vale? Y ahí es donde custodian un poco este marco. Este marco tiene 5 ejes principales de la competencia digital y 21 competencias desarrolladas. Vendría a ser, para que nos entendamos un poco, como la Biblia de las competencias digitales, es decir, todas las competencias que debería tener una persona, un ciudadano, en el ámbito digital, ¿vale?
Eso abarca muchos aspectos, porque además ahora estamos entrando en aspectos nuevos como la inteligencia artificial, toda la ética de los algoritmos, los datos, etcétera, ¿no? La programación, la resolución de problemas, es decir, estamos en competencias digitales que no solo son si sé buscar o no con un buscador, si sé o no encontrar un sitio en el mapa o si sé o no descargarme un documento que me llega en un correo, sino que hay muchos aspectos que cada vez serán más imprescindibles, como por ejemplo, y ahí sí que me toca un poco más la parte profesional porque trabajo también en temas de STEM, el tema de la programación. Al final deberemos de saber todos algo de programación también como un lenguaje propio de los algoritmos que nos manejan a diario, ¿no? Y entonces es un nuevo lenguaje que tendremos que ir incorporando como competencia digital. Pero bueno, como aspectos básicos, ¿vale? Hay, por ejemplo, más de 250 nuevos ejemplos de conocimientos, de habilidades y aptitudes que se han incorporado al marco. Por ejemplo, se empieza a hablar de contenidos en línea y sus fuentes, como el tema de trabajo a distancia, accesibilidad digital, aspectos ecológicos y de sostenibilidad que no se tenían en cuenta en el otro marco. O sea, vamos evolucionando un marco común y vamos incorporando cosas que hoy en día son fundamentales, ¿no? También se incorpora el enfoque en el bienestar y la seguridad, ¿vale? En temas de inteligencia artificial y en la gestión y la búsqueda de datos. Eso es un tema que además tiene unos anexos propios dentro del propio marco común y que es muy interesante de observar, porque estuvimos en el proceso, también como Somos Digital, de la creación de las preguntas que iban a ir vinculadas y era muy interesante, porque son preguntas que nos podemos realizar a diario cada uno de nosotros a nivel de ciudadano que uso tecnología, ¿no? Sobre temas de algoritmos y inteligencia artificial. Tenemos ahora todas las versiones en un solo documento. También hay una nueva sección sobre recursos con herramientas de autorreflexión, de autoevaluación. Luego hay la metodología, que se ha incluido la metodología en qué se basa el DITCOM también, y dos anexos con ejemplos adicionales, los que os comentaba de inteligencia artificial y teletrabajo, ¿vale? Y también una cosa interesante, teniendo en cuenta que hay una versión accesible del marco, ¿vale? Es una versión que se ha hecho adrede accesible. Bueno, pues nosotros hicimos un webinar el día 29 de abril para presentar, que lo podéis encontrar también en Somos Digital, para presentar este nuevo marco y para presentar el ejercicio que habíamos hecho de traducción. Fue una de las acciones en marcha de este 2022. Dentro de las acciones en marcha y en concreto sobre el tema generacional, que es el que nos ocupa hoy aquí también, hemos participado este año por tercer año consecutivo en el Día Internacional, el Día Mundial de Internet, disculpad, ¿vale? El Día Mundial de Internet, que es un proyecto de dinamización social que se construye en torno a las nuevas tecnologías. Se declaró el 17 de mayo por la ONU como el Día Internacional de Internet. Entonces hay una serie de organizaciones vinculadas al ámbito de las tecnologías que han declarado este día como el día oficial y además realizan toda una serie de actividades. Nosotros, como Somos Digital, este año, como podéis ver en el título, la temática era Internet para las personas mayores en el envejecimiento saludable, ¿vale? Ahí ya entra un concepto interesante que es el de envejecimiento saludable y cómo, cómo utilizamos las tecnologías como herramientas para ese envejecimiento saludable. Es decir, tenemos una población con una media de edad que va a llegar a los 81 años, en gran parte de los casos, además, con un nivel de salud y de autonomía bastante alto, es decir, con mejoras en la salud. ¿Cómo hacemos para que estas personas tengan el acompañamiento a nivel tecnológico para realizar una última fase de su vida lo más saludable posible? ¿Y cómo acompañan las tecnologías en este apartado? En esta línea, el Día de Internet sacó un manifiesto que os recomiendo mucho para todas las personas que vais a trabajar en el tema generacional, en el tema de brecha generacional. Es un manifiesto de cuáles son las mayores aportaciones que se pueden hacer desde el ámbito de la tecnología para trabajar con estos colectivos. Y nosotros, como asociación, sacamos dos líneas de trabajo. Por un lado, una serie de webinars, unos 14 webinars vinculados al trabajo generacional con personas mayores,
¿vale? Que ahora os explicaré un poco más en detalle. Y luego una iniciativa que es la que vengo a presentar hoy aquí finalmente, que es la de Camina en Digital, ¿vale? Una iniciativa que combina el aspecto saludable de caminar con las tecnologías que tenemos a disposición, ¿no? Podómetros, pacers, pulseras de... Bueno, cual sea el nombre que recibe cualquiera de estos dispositivos, ¿vale? Voy a continuar. Ahora entraré más en detalle en Camina en Digital del siguiente, pero quería explicaros otra acción que hemos desarrollado este año, que es el Foro de Derechos Digitales. Los días 25-26 de mayo realizamos en el Prat, en Barcelona, un encuentro de más de 300 profesionales vinculados a las redes de centros de competencias digitales, a la plataforma Red Conecta y también a All Digital. Por lo tanto, fue un evento donde vinieron también personas a nivel europeo para discutir sobre un tema que yo creo que debe estar en la mesa de todos ahora mismo, que es el tema de los derechos digitales, ¿vale? Que son una prolongación de los derechos fundamentales, pero en definitiva empezamos a hablar de los derechos fundamentales en el ámbito digital. Ahí veo que hay alguien por ahí que hay mucha discusión, ¿no? Hay gente que los considera un derecho en sí mismo, como digital, y hay quien lo considera una prolongación de los derechos que ya son fundamentales. No entrar en ese debate, pero nosotros lo que intentamos es... A nivel español se están construyendo una serie de documentos marco, como la Carta de Derechos Digitales del Ministerio o las distintas cartas que también ha habido a nivel autonómico, por ejemplo, la Carta dels Drets Digitals en Cataluña, y queremos abrir esos documentos y discutirlos, ya que no hemos podido estar en la primera parte de elaboración, ha sido una parte más cerrada. Nos gustaría hablar, nos parecen aprovecho para decir aquí que nos parecen unos marcos estupendos, o sea, muy bien elaborados, no me malinterpretéis, pero lo que queremos es, desde la óptica de los profesionales que trabajamos en este ámbito, abrirlos. Y así lo hicimos. En estos días juntamos a más de 300 profesionales y trabajamos en torno a 12 elementos clave de la Carta de Derechos. La Carta tiene muchos más puntos, ¿vale? Lo que cogimos son los derechos fundamentales que tienen que ver con la inclusión de colectivos vulnerables. Y en cada una de las temáticas hicimos unos grupos de debate y sacamos una serie de conclusiones de qué ejercicios se podrían hacer, tanto desde el ámbito local, de las administraciones, las entidades y demás, para poder trabajar en esta línea. Fue un ejercicio muy interesante, podéis ver las conclusiones también en la página del foro, intentaré recopilar toda esta información después, pero creo que son ejercicios a nivel de ciudadanía que tenemos que hacer. Tenemos que abrir esos documentos y ver cómo son la aplicación real de estos marcos. Vale. Y para terminar, de las acciones que también tenemos en marcha, hay dos líneas fundamentales en el trabajo con personas mayores, ¿vale? Que uno son los programas para combatir la desinformación en personas mayores. Uno de los principales, una de las principales problemáticas, pero ya dicho directamente por los colectivos, es el hecho de la seguridad, ¿no? De tener seguro de que si voy a estar en algún timo, si alguien me va a timar, si a través de internet, si a través de la compra. Por lo tanto, estamos haciendo programas específicos para combatir la desinformación, en este caso con la gente de Maldita.es, que hemos desarrollado un programa de formación para dinamizadores y personas mayores. Y luego otro de los temas también estrella, como sabéis, gracias al señor Carlos San Juan, ¿no? y a su iniciativa de Soy mayor pero no soy idiota, que son los programas de uso de la banca online. Tenemos a un 38% de personas mayores que usan la banca online, pero imaginad que tenemos a otro tanto por ciento muy amplio que no la utiliza. Y ahí hay una preocupación por parte de los bancos, pero como por sociedad tenemos otra preocupación, y es: si van cerrando oficinas, si no tenemos el acceso presencial, ¿cómo podremos garantizar el derecho básico que estas personas tengan acceso a la información de sus cuentas, de su día a día? Por lo tanto, estamos desarrollando un programa compartido que ha liderado la Red de Castilla y León, que es un uso de la banca online segura. Hemos desarrollado 4 modelos distintos de emuladores de banca online para poder practicar con la gente. Uno de los problemas que tenemos es que no podemos practicar directamente con las aplicaciones de la gente por un tema de protección de datos. No puedo entrar en la aplicación de una persona con su contraseña, etcétera, y manejar ahí nada. Por lo tanto, hemos generado emuladores y ahora
los bancos están viniendo a buscar estos emuladores a ver si pueden de alguna manera hacer un poco de trabajo conjunto que creo que también les pertoca a la parte de los bancos, ¿no? La digitalización nos implica a todos y a todas. Por lo tanto, son dos líneas que tenéis que grabaros un poco en el trabajo de brecha digital con personas mayores. La seguridad y el tema de el uso de aplicaciones de dispositivos. Banca online, o ayer hablábamos de temas de salud, por ejemplo, también como un tema principal. Muy bien, que me queda poco tiempo y tengo muchas ganas de explicaros muy rápidamente una iniciativa que lanzamos dentro del Día de Internet, que es Camina en Digital, para sumar años saludablemente. Esta iniciativa, que aglutinó a 704 personas caminando físicamente, hicimos entre todas 65.000 kilómetros, que se dice rápido, se formaron 59 equipos y se hizo un escape room final que también podéis probar, que es muy interesante, sobre el Camino de Santiago. Esta actividad la lideró la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, ¿vale? En su red de centros de CEMIT, la lideró ellos. Es una forma de trabajar que tenemos dentro de la asociación. Una red lidera, los otros apoyamos y compartimos recursos, que es algo muy interesante. Esta actividad, podéis ver ahí un poquito el recorrido. Hicimos el camino entero, pero varias veces. Lo que pretendía era, desde los centros, trabajar aplicaciones tecnológicas para construir juntos un camino real caminando, es decir, hacer actividad física, fomentar la actividad física de las personas, al mismo tiempo recogerlo en aplicaciones y juntos sumar en un camino, en el camino en este caso de Santiago. Estos son algunos de los resultados. Aquí podéis ver algunas de las impresiones principales de las personas que participaron. Se conformó una red social, además también en Facebook, de gente que colgaba fotos, gente que empezó su parte más artística, a explicar a qué le transmitía el camino. Pensad que estas son actividades que funcionan muy bien también en el trabajo con personas mayores, ¿no? Para, por un lado, fomentar hábitos saludables, pero también la expresión, la creatividad. Hay mucha creatividad en las personas mayores y hay que escuchar muchísimo en esa parte, ¿eh? Pues ha sido genial, hemos disfrutado mucho. Como podéis ver, con el hashtag Camina en Digital hicimos más de 500 publicaciones vinculadas con el proyecto. ¿Y qué pretendía? Básicamente, uno, fomentar el uso de la tecnología, de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores, ¿vale? Facilitar su plena inclusión en una sociedad digital, alentar hábitos saludables y acompañarlos de un uso gratificante y estimulante de las tecnologías. Hago un paréntesis y aquí voy a citar a una compañera colaboradora que es Clara Centeno, que es la Senior Research del JRC de Sevilla, que siempre dice que hay una competencia que nos olvidamos siempre, que es la competencia emocional, digital emocional. Es decir, si yo no tengo la necesidad, la inquietud, la atención por comprender una tecnología, normalmente voy a ser refuser. Voy a ser una persona que no quiera entender. ¿Por qué tengo que entender sobre un tema? En cambio, si emocionalmente me vinculo de alguna manera porque hay una necesidad, porque hay un interés, será mucho más fácil en la adquisición de esta competencia. Y por último, lo que pretendíamos era impulsar su autonomía, su independencia y la participación social efectiva. Es decir, esa parte de las TIC que siempre nos olvidamos. TIC, TAC, TEP. Tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías del aprendizaje y la comunicación, pero tecnologías del empoderamiento y la participación. Son las que nos quedan más en esas brechas digitales que tenemos, ¿no? O sea, hemos visto cómo hay una brecha muy fuerte en la parte de acceso también, que pensábamos que habíamos solventado, pero tenemos mucha brecha en la parte de empoderamiento y participación, del uso efectivo personal y profesional de las redes sociales. De las tecnologías. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo y hay que mirar el tema de las preguntas, os explico brevemente qué hicimos. Formación en herramientas digitales para formadores. Hicimos una web que es caminaendigital.com, os la podéis apuntar. Os invito a hacer el escape room. Si lo termináis, es interesante, ¿eh? No es tan fácil. Luego un espacio de Facebook, como os decía, y una entrega de premios que finalmente hubo un ranking de pues, el grupo que más caminó, que más kilómetros hizo, que fue una barbaridad. Fue un grupo precisamente de Galicia.
impresionante. Entonces, bueno, se hizo en colaboración con el Colegio Profesional de Enseñanza de la Informática de Galicia, la Agencia de Galicia, y por lo tanto Somos Digital, y también pues, en el año Xacobeo pues, un poco lo pusimos todo en conjunto. Vale, a ver... Bueno, y además, lo que os decía, lo del Escape Room, los 14 webinars y las 5 temáticas que elegimos para estos webinars que están disponibles. Una es tu vida más cómoda, es decir, aplicaciones que nos hacen la vida más cómoda. De forma segura, hicimos unos webinars específicos sobre temas de seguridad y sobre todo de la enseñanza con seguridad para personas mayores. A veces no lo tenemos en cuenta, pero estamos abriendo un aplicativo con una persona, ayudándola porque la queremos ayudar, pero estamos tratando datos personales suyos, ¿no? Nos ha pasado en pandemia que hemos ayudado a la gestión a trámites y nos ha pasado que un trámite no ha llegado adelante y han culpado a la persona dinamizadora que ayudó a ese trámite. O sea, tenemos que ir con mucho cuidado cuando trabajamos con datos sensibles de las personas. Temas de salud, trámites desde casa y, por lo tanto, también una parte más lúdica de viajar, conocer y entretenerse. Las tecnologías son también para entretenerse y tenemos que conocer esa faceta y ver cómo la incorporamos. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Espero que no os haya aburrido muchísimo con estos ejemplos. Invitaros a conocer vuestro centro de competencias digitales más cercano, si lo hay, ¿vale? O, si más no, investigar qué tenéis cerca, porque encontraréis, por un lado, profesionales muy cualificados y personas con una vocación increíble para la enseñanza en tecnologías. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.